A veces te entra la duda, ¡ay, te equivocaste, podías haber llegado más alto en el deporte! El peligro de la duda es que es lo que se vale el mal espíritu para que no avancemos en la vida. O sea, el deporte ha seguido en mi vida de una manera u otra, o sea, no de élite, pero ha aparecido como herramienta pastoral, y es que me dijo que hacía falta alguien con mordiente. Aquello que yo en el rugby era, digamos, de alguna manera como darte cabezazos contra otros, ¿no? Ahora es darme cabezazos pues contra otra serie de estructuras, ¿no? Que hay una cultura que nos envuelve que nos engaña, o sea, que no es vocacional, o sea, diría yo, es antivocacional. Vamos a construir una cultura y una sociedad en la que la gente entienda que la vida es vocación, que lo mejor que se puede hacer en la vida es ponerse a buscar cuál es el sueño de Dios para tu vida, y ojalá que esos sujetos tengan el entrenamiento y la fuerza y las capacidades suficientes para responder a esa vocación y llevarla adelante, ¿no? Y perseverar en ella, ¿no? Pues yo soy Fonfo Alonso Las Heras, jesuita nacido en Valladolid. Bueno, mi familia somos 4 hijos, bueno, padres bien majos. Mi madre más religiosa, mi padre más austero, más castellano, y es verdad que una familia, yo diría, pues muy normal. Yo he tenido la suerte, por un lado, de vivir, bueno, no solo en Valladolid, sino en un pueblo, una finca muy grande, de la que viene mi padre, con mucha familia, muchos primos, y es verdad que desde niño, pues muy en un ambiente más campestre y de mucha naturaleza, mucho juego, mucha familia, mucha alegría, y yo creo que eso siempre me ha marcado desde pequeño, ¿no? Luego es verdad que mi familia amplia, bueno, hay de todo, claro, hay gente más creyente, gente menos, pero siempre ha habido contacto con la vida consagrada. Yo tengo una hermana de mi madre, es consagrada a la Compañía de María, un tío abuelo mío, que yo conocí muy poco, era jesuita, y tengo un primo carnal también que es jesuita, mayor que yo. Lo que pasa es que, bueno, realmente mi relación con él ha empezado más desde que yo entré en la Compañía de Jesús, ¿no? Porque él vivía en Madrid, etc., ¿no? Entonces, la vida de fe pues siempre ha estado ahí, ¿no? De una manera u otra. Yo estudié en la Compañía de María también. Las compañeras de mi tía monja convencieron a mis padres, porque toda mi familia masculina, padre, hermanos, estudiaron con los jesuitas, y yo fui el único varón que estudió con la Compañía de María, ¿no? Cosas de la vida. Y yo en el colegio de la Compañía de María, pues sí que tengo que decir que yo adquirí la fe, o sea, la naturalidad, ¿no? Con la que sobre todo las consagradas vivían su propia fe, la cercanía de las monjas, a mí me edificó mucho, ¿no? Desde en mi adolescencia recuerdo que eran pues mujeres muy cercanas, muy normales, y a mí pues eso me impresionó, ¿no? Desde pequeño. Y al mismo tiempo yo creo que el otro gran pilar de mi infancia, juventud, ha sido el deporte. En el colegio empecé a jugar al balonmano con mis amigos de clase, hicimos un equipo muy bueno, digo, o sea, un colegio de escuela que queda campeón de Valladolid, de Castilla y León, campeonatos de España, etc. Y ya a los 14 años lo empecé a compaginar con el rugby, que es un poco el deporte familiar. Mi hermano mayor jugaba al rugby, mi padre jugó toda su vida, y bueno, fueron sobre todo esos años finales del colegio marcados por mucho deporte. Jugaba al balonmano, iba corriendo a entrenar al rugby, mi padre me llevaba de un partido al otro y tal. Y el deporte siempre ha marcado también mi carácter, no diría solo los valores que el deporte te enseña, sino diría mi fe, ¿no? Porque todo ese ámbito de compañerismo, de equipo, de entrega, de no pensar en ti mismo sino en el bien del equipo, de darlo todo, sobre todo en el rugby, ¿no? Ahí yo fui adquiriendo unos valores que yo diría que me acercaron mucho a Jesús de Nazaret, que en mí fue calando un espíritu de entrega, de servicio, de darlo todo siempre, en el que yo, bueno, pues me iba enganchando, ¿no? Con lo que yo iba conociendo de Cristo, con lo que iba siendo mi vida en el deporte, ¿no? Y yo creo que eso también desde pequeño fue fraguando en mí pues una fe, digamos, muy servicial, muy entregada, muy de salir de mí mismo por pensar en el otro. Cuando yo termino COU, en aquella época, era buen estudiante. La verdad es que yo, mi infancia y del deporte y mis amistades las pude compaginar con el estudio bien. Yo quería estudiar educación física. Mis padres, siempre pensando en el bien de sus hijos, le parecía poca cosa porque era buen estudiante, y acabé estudiando ingeniería química. Y eso también, también condicionó un poco mi futuro, porque al terminar yo el colegio es verdad que me quedé pequeño físicamente para el balonmano. Ya de cadetes y juveniles empecé a jugar en las categorías inferiores de la selección española de rugby, y entonces como que, bueno, pues se me daba mejor el rugby. Y tuve la suerte de que ya desde los 17 años me subieron al primer equipo de División de Honor. Yo soy del Salvador, de Valladolid,
que es una ciudad pequeña, pero con 2 equipos en la primera división del rugby nacional, y eso hace que la ciudad pues tenga mucho ambiente y tenga mucha vida, ¿no? Y bueno, desde los 17 años debuté en División de Honor y los 5 años de la universidad pues pude compaginar los estudios, que la verdad es que no era mi prioridad, pero bueno, pues los pude sacar con el rugby, ¿no? Años de mucho rugby, de mucho entrenamiento, de mucho viaje, de ganar títulos, ganamos un par de ligas, alguna Copa del Rey, de jugar campeonatos de Europa, y luego, bueno, encima por otro lado, pues eso, jugar en las categorías inferiores de la selección, algún mundial, algún campeonato de Europa. Entonces, bueno, realmente ahí el rugby fue marcando ya no solo, insisto, ¿no?, como en la infancia, mis valores, sino también una manera de afrontar la vida, pues lo que fueron mis amistades, lo que fue bueno, lo que en aquel momento yo creía que daba sentido y no solo sentido, sino que hacía feliz mi vida, ¿no? O sea, es verdad que yo del colegio salí con fe. O sea, yo recuerdo salí del colegio diciendo, oye, yo quiero que esto de Dios forme parte de mi vida, yo quiero que mi vida de alguna manera esté al servicio de quienes me rodean, pero es verdad que era una fe un poco, bueno, por un lado, muy centrada en lo que era mi vida, sin aspirar a más y sin mirar más allá de lo que era mi entorno, ¿no? Eso por un lado. Y luego es verdad que en los años de universidad, con estudios, con viajes, con éxitos deportivos, pues uno pues se va olvidando un poco de esa fe juvenil, de esa familiaridad con Dios, de eso, ¿no? Entonces es verdad que en la universidad nunca dejé de tener fe, nunca. Yo recuerdo conversaciones con amigos del colegio, ¿no?, en el que la fe siempre estaba ahí y ellos me la cuestionaban, y recuerdo después de partidos de rugby en el tercer tiempo, ¿no?, que es esas cervezas o ese todo con el otro equipo, y llegar a las 8 de la tarde y decir, oye, que no he ido a misa, que me voy a misa, ¿no? Entonces me dices, ¿pero dónde vas ahora? Después de tomar... Iba a misa y luego volvía otra vez a la fiesta, ¿no?, con mis amigos. Y lo vivía con mucha naturalidad y como parte de mi vida, ¿no? Pero es verdad que como un cumplimiento, quizás más en un segundo plano. Yo creo que hay un par de cosas significativas en mi vida, que es en torno a los 22 años, se juntan 2 cosas. O sea, por un lado es verdad que yo acababa la carrera, el rugby, pues en España económicamente yo ganaba dinero, pero evidentemente no para vivir del rugby, no es un deporte que mueva mucho dinero en nuestro país, ¿no? Entonces sí que pensando en el futuro y terminando la ingeniería química, aunque mi club ya tenía pensado, ¿no?, unas empresas donde yo podía compaginar el rugby como un ingeniero y tal, pero ya esos estudios finales en el que de repente empezaba a saber que para que una industria química fuese rentable había que irse a países desfavorecidos para mano de obra barata, y ya esas cosas por dentro me chirriaban, ¿no? El decir, oye, no puede ser que lo de ganar dinero sea a costa de cualquier cosa, ¿no?, y de los más pobres y de buscar. Eso a mí por dentro me generaba tensión, ¿no? Y luego coincidió, ¿no?, una lesión gorda. Me lesioné muchas veces en mi vida, como es normal, ¿no? Pero en ese 22 años tuve una lesión muy gorda, que, bueno, la arrastraba desde toda la temporada, pero estaba jugando mucho de titular, íbamos a ganar la liga, forcé y acabé pues en el verano teniéndome que operar de osteopatía de pubis, ¿no? Y eso me tuvo muchos meses, no solo sin hacer deporte, sino mucho tiempo parado. O sea, pasé casi un mes en cama, ¿no?, entre lo que recuperaba los abdominales, los aductores, poderme levantar y tal. Entonces fue un mes de revisar mi vida, termino la carrera, qué quiero hacer con mi vida, y fue en el fondo un verano de mirar mucho hacia atrás. Y al mirar mucho hacia atrás, por un lado, volvió la fe aquella infantil, que dije, oye, esto se ha ido apagando, pero sobre todo lo que fui reconociendo es mucho amor de Dios en mi vida. O sea, en lo académico me iba bien, en las amistades me iba bien, en las familiares me iba bien, en lo deportivo me iba bien, en lo afectivo con las chicas, las que habían sido parejas mías, me había ido todo muy bien. O sea, era todo como sentirme tan afortunado que decir, y esto, pero... y yo no he dado nada a cambio, ¿no? Y es verdad que ahí es donde empezó a despertar has recibido muchísimo más de lo que has dado, ¿no? Y desde ahí como un deseo de dar algo a cambio, ¿no?, de poner mi vida un poco en respuesta a tanto amor recibido. Y es verdad que como ahí tuve muchos meses sin jugar al rugby, de rehabilitación y tal, pues primero me acerqué a los grupos jóvenes de universitarios de jesuitas, ¿no?, que yo hasta entonces... pues a los jesuitas eran, pues eso, yo tenía un primo jesuita, tenía un referente histórico de lo que conocía, pero no había tenido contacto directo, ¿no? Y me acerqué a ellos porque la espiritualidad de la que yo mamé de niño era la de la Compañía de María, que es espiritualidad ignaciana. Entonces era donde yo me sentía en casa, ¿no? Y ahí empecé a participar de grupos juveniles universitarios, ¿no?
Y desde ahí un voluntariado, empecé a, bueno, a atender a gente transeúnte de la calle, a darles unas cenas en un centro de acogida que había en Valladolid, empecé a ir los fines de semana a celebrar la Eucaristía con los presos, y ahí no solo como un descubrir que había un mundo de marginación en el cual pues yo cada vez me sentía más llamado a participar y a estar, sino también unos jesuitas en este caso concretos, ¿no? Jóvenes, pues que me despertaban mucha admiración, ¿no? Gente muy cercana, como aquellas religiosas que yo había conocido a la Compañía de María, ¿no? Gente muy cercana, muy normal, muy entregada, bueno, y que te cuestiona, cómo gente así tan buena, dedica toda su vida por entera a Dios, ¿no? Y claro, te nace la pregunta, oye, ¿por qué yo no? ¿Y por qué yo no? ¿No? Y justo ese curso, bueno, pues empecé luego a entrenar, pero cuando volví a jugar al rugby, recuerdo que era, pues bien, muy bien, pero esto que yo creía que era mi felicidad absoluta, el rugby, llevo 7 meses sin ello y sigo siendo feliz, ¿no? O sea, puedo ser feliz sin esto, con lo cual mi felicidad no depende de esto, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Y ahí yo creo que de ese espíritu de entrega, ¿no? de que a mí me nació, yo creo que sobre todo con el deporte, ¿no? Y el rugby, engancha con esa fe y ese ejemplo de Cristo que lo da todo por nuestra salvación, y fue como oye, si lo doy todo yo también por esta causa, ¿no? Y como que ahí empieza un proceso de como ir abriendo miras, y que mi vida no sea solo para mis cercanos y bueno, lo que podía ser mi familia o mis compañeros de trabajo o mi equipo, sino para más gente, ¿no? Y más gente, además, los más necesitados, y bueno, y ahí fue naciendo algo que yo no formulaba como vida consagrada, pero justo al final de ese año, ¿no? Era quinto de carrera, era fin de carrera, era recuperar el rugby después de esta lesión larga, pues participé de una Pascua juvenil con los jesuitas. Me acuerdo que tenía el domingo de Pascua, tenía partido, y bueno, conseguí no ir a entrenar para ir a la Pascua, y yo recuerdo ahí pues la figura del Cirineo como ese, diría yo, como esa imagen que enganchaba, ¿no? Lo que estaba viviendo, ¿no? Pues aquel que de repente Cristo cargando con su cruz y le echa una mano a llevarla, ¿no? Y yo en aquella época, joven, deportista, tal, que me creía muy fuerte, bueno, y si yo esto que soy lo dedico para ayudar a otros a cargar con sus cruces, ¿no? Y esa fue la imagen que a mí yo creo que me dijo, pues sí, la vida consagrada puede ser tu sitio. Y luego ya fue todo pues muy rápido, porque esto yo lo viví en Semana Santa, escribí una carta al jesuita joven que estaba allí, a José Mari, por supuesto no me la atreví a enviársela, porque qué dirán, a ver si ahora vienen a cazarme y tal y cual. Y recuerdo en junio ya, a finales de exámenes de quinto de carrera, y dije, mira, se la voy a enviar, ya estoy harto de darle vueltas a esto, y fue enviársela, hablar al día siguiente con él, en una semana visitar el noviciado, y en septiembre entrar en la Compañía de Jesús, o sea, todo muy rápido. A ver, yo entré en el 2004, ¿no? Y la formación en la Compañía de Jesús es muy larga, ¿no? No solo un proceso espiritual, que para eso es el noviciado, y académico, ¿no? Filosofía, teología, alguna carrera civil, yo era ingeniero, sino sobre todo son experiencias que te ayudan a adquirir un nuevo modo de proceder, ¿no? No solo como consagrado, sino como jesuita, ¿no? Con esa vocación de servicio, y especialmente en esas fronteras del mundo, en esas pues encrucijadas existenciales de todo tipo, ¿no? Que tiene que ver a veces con lo social, a veces con lo cultural, muchas veces pues con las injusticias y con el sufrimiento y con el dolor, ¿no? Entonces la compañía es un proceso muy largo. Pues yo he estado 18 años de formación hasta que hice mis últimos votos, ¿no? Bueno, y de muchas experiencias que te van ayudando a crecer en el seguimiento del Cristo pobre y humilde, ¿no? Que decía San Ignacio. Lo primero es el noviciado, fueron esos 2 años que yo hice en Zaragoza, de echar raíces, que para mí fue difícil porque fue mucha ruptura, yo venía como con mis imaginarios, y bueno, y te toca dejarte hacer por Dios, no como tú quieres ser jesuita, sino como Dios quiere que tú seas jesuita, ¿no? Y esos son 2 años con experiencias muy fundantes, el mes de ejercicios, experiencia de hospitales, de peregrinación sin dinero, bueno, una serie de experiencias que te van acercando un poco a la imagen de lo que San Ignacio quería de jesuita, ¿no? Después empecé tiempo de estudios, en Salamanca estudié la filosofía, luego estuve un par de años trabajando en un colegio en Asturias, y de ahí después vino como mi gran primera experiencia social fundante, que fui a África, ¿no? Fui destinado a trabajar con refugiados a Tanzania, pero es verdad que en el 2009-2010 Sudáfrica abrió las fronteras a refugiados urbanos, que hasta entonces estaban en campos, entonces me pidieron ir a Sudáfrica a apoyar.
bueno, pues lo mismo, ¿no? Que ese fonfo joven que se creía fuerte, que podía cargar con las cruces de todos, pues llega a África y se le cae sus imaginarios y se da cuenta que él no salva a nadie, que lo único que puede es acompañar a la gente, que ya es mucho, y ahí Dios va haciendo, ¿no? Pero que tú en el fondo no puedes cargar con las cruces de otros, no tienes, ni siquiera tienes la posibilidad, pues porque la realidad es mucho más complicada de lo que uno, imaginando en irse a África y a salvar a la gente, pues ahí se te caen todos los heroicidades y tu capa de Superman y te das cuenta que haces lo que puedes, ¿no? Y muy bonito en el sentido, no solo en lo formativo para mí, sino en descubrir los modos de actuar de Dios, ¿no? Y cómo gente que llegaba a los campos de refugiados y su pregunta es ¿dónde está Dios? ¿O Dios nos ha abandonado? Y tú creyendo que no, con tu frustración de que no consigues hacer nada por ellos, y con el tiempo ellos te dicen, no, si el que estéis aquí nos acompañéis es lo que nos hace sentirnos acompañados por Dios, ¿no? Y lo que nos demuestra que Dios nos ha acompañado, en que seguís aquí, ¿no? El servicio jesuita de refugiados, su primera misión es acompañar. Y desde el acompañar, ver qué necesidades hay, intentar servir y luego, bueno, abogar para intentar transformar el mundo en un mundo más justo, ¿no? Bueno, entonces a mí eso me ayudó y me formó mucho. De ahí me fui a Brasil, me mandaron a estudiar la teología a Brasil un poco con esta intención, ¿no? De poderla aterrizar en un mundo pues socialmente más desfavorecido. La teología en Brasil, bueno, la Compañía de Jesús en Brasil es una compañía muy en el mundo de la pobreza, muy de aquellas comunidades eclesiales de base, y entonces la teología te obligaban a aterrizarla en esas realidades, ¿no? Yo trabajaba en una favela con jóvenes en el mundo, bueno, pues que intentábamos que no entrasen en el mundo de las drogas y de la violencia, y entonces te ayudaba la reflexión teológica a hacerla no solo desde esas realidades, sino también para esas realidades, ¿no? Y eso también me fue configurando mucho. Después volví a España a terminar, hice la licenciatura en Moral, ya aquí en Madrid. Y desde entonces pues mis destinos han sido sobre todo en este mundo del sector social, ¿no? En Barcelona con refugiados, en un barrio a las afueras, bueno, una fundación que se llama Migra Studium, trabajando con migrantes, refugiados en situación de vulnerabilidad y generando una red de hospitalidad de jesuitas y de familias que empezaron a acoger personas sin hogar, ¿no? Migrantes en situaciones muy complejas, como un trampolín que les ayudase no solo pues a poder conseguir legalmente o trabajo, sino también a establecer una red de afectos que les ayudasen a aterrizar aquí. Y en un barrio en la periferia de Hospitalet, que se llama Belviche, una parroquia muy popular, pues que de hace 50 años, con la migración de otros sitios de España, extremeños, gallegos, fueron allí a la periferia de Barcelona, y una parroquia muy de ellos, o sea, tan de ellos que hasta físicamente el edificio lo construyeron ellos, ¿no? Los jesuitas fueron allí enseguida, pensando en que lo que más necesitaban era educación para los niños, fundaron un colegio, pero enseguida la gente dijo, no, también queremos que nos habléis de Dios, por así, y celebrar nuestra fe, ¿no? Y empezaron a construir una parroquia en la que la compañía ha estado estos 50 años, bueno, muy sencilla, muy bonita, y todo eso, bueno, a mí me ha ido forjando. Después me fui ya a terminar mi formación a México, y lo mismo allí, después de la tercera aprobación, estuve trabajando con personas refugiadas en la frontera de Guatemala, sobre todo, bueno, los migrantes que van hacia Estados Unidos y los que piden también protección internacional, huyendo de las maras, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Como decía, que esa misma lesión que de alguna manera me ayudó a descubrir que mi vocación iba por la Compañía de Jesús, se ha ido repitiendo muchas veces en mi vida, ¿no? Que yo esto, cuando me ordené sacerdote en el 2014, lo leía, ¿no? Como que Dios se va riendo de mí, Dios se va a ir riendo de mí en la vida, ¿no? Y como los momentos de mayor densidad espiritual y de tomar opciones de vida serias en mi vida, siempre han aparecido lesiones, y digo, mis compañeros jesuitas se ríen mucho de mí, ¿no? Porque yo entré en la compañía pues recién operado de la osteopatía de pubis, después de 2 años de noviciado hice los votos recién operado de un tobillo que me rompí con muletas. Cuando me ordené sacerdote, recién operado de un tendón de Aquiles, también con muletas. Entonces los jesuitas dicen que yo siempre estoy con muletas, ¿no? En los momentos significativos, y igual cuando bueno, incluso los últimos votos también vinieron después de otra cirugía también del otro tobillo, ¿no? Entonces es como, oye, siempre que hay un momento significativo en tu vida como jesuita ha habido antes una lesión, ¿no? Y es verdad, yo recuerdo en la acción de gracias de mi Eucaristía, de mi ordenación, pues eso, como una lectura de decir, Dios se va riendo de mí, o se va riendo conmigo, pero gracias a eso va a ir descubriendo los caminos que Dios quiere para mí, ¿no? Yo creo que es una anécdota, pero que es muy graciosa, vinculada a mi historia de deporte,
y no desde el superpoder, sino desde la fragilidad en forma de lesión, de cómo Dios ha ido tejiendo en mí pues una vocación y una vida a la que intentamos responder como podemos, ¿no? Es verdad que cuando entras en la compañía renuncias a tu vida pasada y sobre todo en el noviciado, que es un momento de corte tan radical, ¿no? Y es verdad que a mí lo que más me costó dejar es el deporte, no solo lo que es la práctica deportiva en sí, el equipo, viajes, la complicidad, sino también la energía, adrenalina que quemas de repente como a un noviciado que está en interno y parece que estás encerrado, ¿no? Y parece que te sobra energía y te quieres subir por las paredes, ¿no? En muchos ámbitos. Y luego también en el espiritual, porque era un lugar donde yo, honestamente, o sea, me encontraba con Dios, ¿no? Y eso desaparece, ¿no? Claro, a veces te entra la duda, ¡ay, te equivocaste, podías haber llegado más alto en el deporte! Bueno, claro, al final la duda, el peligro de la duda es que es lo que se vale el mal espíritu para que no avancemos en la vida. Y sí, claro que hay dudas y claro que hay situaciones en la vida en las que te planteas, oye, si hubiese elegido tal... Pues sí, digo, eso es humano, no hay ningún problema. El problema es cuando dejas que esas dudas te paralicen y no avances. Claro, eso es lo que no es. Yo lo que sí que tengo claro es que, o sea, el deporte ha seguido en mi vida de una manera u otra. O sea, no de élite, pero ha aparecido como herramienta pastoral y enseguida cuando yo estudié filosofía en Salamanca, yo estudié en la Pontificia, pero la Universidad Civil sabía que estaba allí y me fichó de entrenador del equipo de la Universidad Civil, ¿no? Y yo jugaba, porque todavía era joven en aquella época, me ponía a mí mismo, ¿no? En Brasil, en la favela, el rugby fue instrumento de hacer deporte con los chavales del barrio, pero luego fuimos a más y el equipo de la ciudad donde yo vivía, que jugaba en la primera división brasileña, me fichó de entrenador también, y todavía ahí podía jugar y jugaba, ¿no? Y jugué en la primera división brasileña de entrenador-jugador. Me lesionaba todos los días también, pero bueno, ahí estábamos. Y digo, no era solo una escuela de deporte, sino también de valores, y diría más, no solo de ayudar a vivir bien el deporte, ¿no? Con todos los peligros que le tiene, sino herramienta social, sobre todo en Brasil, y herramienta evangelizadora. O sea, no solo por el testimonio de vida, decir, oye, un sacerdote, un consagrado está aquí entrenándonos, sino como camino de cómo puedes vivir el deporte ayudándote a entregarte más al servicio de los demás, ¿no? De salir de ti mismo y pensando en el bien de otros, ¿no? Y no, a mí no me cabe la menor duda de que es el mejor camino de crecer en la fe, ¿no? Con el ejemplo de Cristo, en salir de ti y entregarte a los demás, ¿no? Es verdad que el deporte tiene muchos peligros, ¿no? Porque... Bueno, en primer lugar porque la propia vivencia del deporte pasa por la vivencia del ejercicio del cuerpo y el cuerpo pues es muy ambiguo. Y un peligro en una sociedad actual de convertir el cuerpo en el centro de nuestra vida y nos lleva a convertir algo que es un medio en un fin, ¿no? Y el culto al cuerpo al final es convertir en un ídolo algo que es un medio, que es... Claro que hay que vivir entre la tensión, ¿no? No descuidar el cuerpo, porque el cuerpo es un instrumento para el fin que hemos sido creados, que diría San Ignacio, para amar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor y para construir el reino de Dios, y entonces no lo puedes descuidar, es templo del Espíritu, pero tampoco llegar al extremo de que lo cuides tanto que toda tu vida gire en torno al cuidar tu cuerpo. Pues no, estás convirtiendo en fin algo que es un medio, ¿no? Pero al mismo tiempo una sociedad en la que es tan fácil generar ídolos, pues uno aspira también a ser admirado y a ser seguido y a tener fans como tienen hoy tantos deportistas, ¿no? Y también puede ser como el deporte como un camino de ganar fama, honor, aplauso. Bueno, es humano, digo, a todos nos gusta que nos aprecien y que nos valoren. El problema es cuando el deporte se convierte en un camino pues egocéntrico, ¿no? De no buscar nada más que el aplauso y el reconocimiento y no está ordenado a construir, a ponerte al servicio, incluso en lo deportivo diría yo, a pasártelo bien. Es un lugar en el que yo me lo paso bien, en el que yo crezco en salud, en el que yo crezco en valores, en el que yo puedo incluso ayudar a otros a pasárselo bien y a disfrutar y a divertirse. Y de repente lo convierto en algo para mi aplauso, para mi éxito, para mi fama, para mi sacar pecho, ir de puntillas por la calle. Bueno, pues también el haber podido entrenar y seguir de alguna manera cerquita de algunos ámbitos deportivos, creo que ayuda a que la gente lo viva bien, ¿no? Desde pandemia, cuando estaba yo en México, me destinaron a ser el encargado de vocaciones de la provincia de España, ¿no?
Claro, en aquel momento yo no entendía muy bien porque me había destinado más a cosas sociales que a cosas pastorales, aunque nunca he dejado de hacer pastoral y de acompañar procesos, ¿no? Y en aquel momento el provincial usó una palabra que a mí me ayudó en el sentido de entender mi misión y que creo que engancha aún con mi historia vocacional, ¿no? Y es que me dijo que hacía falta alguien con mordiente, ¿no? En aquel momento lo de la mordiente, que yo no lo entendía y ahora con el tiempo he ido viendo, que es que aquello que yo en el rugby era, digamos de alguna manera, como darte cabezazos contra otros, ¿no? Así con una imagen un poco vulgar, pero se entiende, ahora es darme cabezazos pues, contra otra serie de estructuras, ¿no? Estructuras que no ayudan a que la gente entienda que la vida es vocación. Esta es una de las cuestiones, ¿no? Porque el tema de acompañamiento vocacional tiene como dos dimensiones. Una es acompañar procesos y discernimientos vocacionales que ayuden a los jóvenes que se acercan, bueno, pues a descubrir lo que Dios quiere para ellos, pero hay otro ámbito, ¿no? Y es que hay una cultura que nos envuelve que nos engaña, o sea, que no es vocacional, o sea, diría yo, es antivocacional, porque nos genera unas maneras de comprender la vida, hay una antropología, hay unas contravirtudes, diría, o sea, una falta de virtudes que son necesarias para responder a la propia vocación, ¿no? Entonces, digamos que ahora estamos empujando en otra melé, no en la melé del rugby, sino en la melé de vamos a construir una cultura y una sociedad en la que la gente entienda que la vida es vocación, que lo mejor que se puede hacer en la vida es ponerse a buscar cuál es el sueño de Dios para tu vida y ojalá que esos sujetos tengan el entrenamiento y la fuerza y las capacidades suficientes para responder a esa vocación y llevarla adelante, ¿no? Y perseverar en ella, ¿no? Entonces, desde ese ámbito hay como, bueno, diría también dos realidades distintas. O sea, hay una que es esta cultura vocacional, que estamos desde la Compañía de Jesús y desde toda la Iglesia, ¿eh? O sea, de hecho, este mismo año ha habido un congreso de la Conferencia Episcopal Española con este tema, en el que estamos todos intentando construir una cultura en la que podamos mejor vivir nuestra propia vida, en el fondo, porque es de lo que depende nuestra felicidad y nuestra vida plena, ¿no? Y por otro lado, también promocionar la especificidad de la vida consagrada, ¿no? De las distintas vocaciones, y también poder mostrar que lo de consagrar la vida hoy es una opción plausible, quiero decir que no solo es posible, que no hay que ser un superhéroe ni hay que ser una persona súper especial, una experiencia de Dios de un misticismo sobrenormal, no, esto es, pues, si la vocación a la que Dios te llama es la vida consagrada, por ningún camino vas a ser más feliz que por ella, ¿no? Eso por un lado. O sea, y también acercar la vida consagrada con una, no diría imagen atractiva en el sentido, bueno, atractivo porque es lo que Dios te llama, pero sí plausible. Oye, que es que tú puedes estar siendo llamado a esto, plantéatelo, ¿no? Bueno, entonces eso es como dos ámbitos, ¿no? La cultura vocacional en el sentido genérico y la especificidad de las distintas vocaciones, entre ellas la vida consagrada, ¿no? Y luego, bueno, pues acompañar tantos procesos de tanta gente en búsqueda que efectivamente también hay que batallar con muchos miedos, con muchos engaños, y ahí el deporte te ayuda también, yo creo que a no dejarte engañar y a empujar cuando otros intentan derribarte, así cogiendo la figura del rugby, cuando otros malos espíritus intentan placarte para que no avances por este camino, pues hay que levantarse y hay que seguir tirando para adelante, ¿no? Y hay otra serie, ¿no?, de valores o de virtudes que son necesarias para vivir tu vida en clave vocación que hoy nuestra sociedad no nos da. El salir de ti mismo, el pensar en los demás antes que individualistamente solo en mí, el entender que si es proceso es algo a largo plazo y no querer vivir en la inmediatez de la hora, ¿no? Las pantallas nos han condicionado tanto que vivimos en el presentismo y yo necesito saciar mi necesidad ya. Pues hablar de vocación es hablar de largo plazo y de proceso y de... Claro, yo creo que esto es el gran reto, ¿no?, para la Iglesia y para toda la sociedad, el ayudar a entender a tantos jóvenes que viven perdidos, y las cifras de muchas cosas nos están hablando de eso, ¿no?, de tanto joven que no encuentra sentido a la vida, de tanto joven que al mismo tiempo yo diría no es culpable de esta realidad, es víctima, porque ellos han nacido aquí y se han empapado de esta cultura, ¿no? Pero que dentro tienen un anhelo de otra cosa, tienen un anhelo de otra narrativa, de otra manera de entender la vida, de aspirar a más, de no conformarse con estas vidas que pueden ser cómodas, pero que no llegan a saciar algo que tienen dentro y que necesitan respuesta, ¿no? Entonces yo creo que este es el gran reto hoy para la Iglesia y para la sociedad, o sea, ayudar a crear una cultura vocacional en el que de verdad el joven entienda que hay un camino de plenitud para él y que tenga las virtudes capaces, que le hagan capaz de encontrarlo y responder, porque es lo mejor que podemos hacer por ellos, o sea, vidas dichosas, vidas con sentido y vidas, como diría el lema, con vida en abundancia.
Sí, situaciones en mi vida de descubrirme sin aliento y de necesitar ese aire fresco que me haga recuperarlo, ¿no? Como deportivamente tantas veces que llegas a la extenuación y necesitas de un momento de respiro o de un compañero que tire por ti cuando tú no puedes. Yo diría que en mi vida como jesuita ha habido bastantes, sí. Podría quizá decirte algunos concretos, como momentos en los que Dios se ha hecho presente con una densidad que pierdes el aliento, ¿no? Sí, yo diría que sí. Pero por englobarlos, me atrevo a decir que hay como tres grandes ámbitos. O sea, uno, lo he expresado antes, que es la posibilidad de descubrir a los preferidos de Dios. Pero no de descubrirles, que sabemos que están, sino de tocar el misterio más íntimo de por qué son los preferidos de Dios, ¿no? Y poder descubrir cómo cerca de los últimos, en forma de un refugiado en Tanzania o en forma de un joven víctima de la violencia en una favela por las drogas, hay un misterio que es la pasión, muerte y resurrección del Señor, que se hace tangible, o sea, no teórico, no... diría no predicado, sino real, de decir, cómo en una situación de muerte, dolor y sufrimiento renace una vida con mayúsculas y una esperanza que uno dice, esto no puede ser más que de Dios, ¿no? Otro ámbito es, claro, yo como sacerdote ya 11 años, ser mediador de la gracia, de una gracia que, bueno, que a veces viene en forma de palabra, que tú no sabes por qué la has dicho y que hace un bien que no te puedes ni imaginar, en forma de vehículo de la misericordia en el sacramento del perdón, que eso es un privilegio que tenemos los sacerdotes, en el que te das cuenta realmente que tú no pintas nada y que es Dios el que lo hace todo, y la Eucaristía, claro, la Eucaristía como lugar, yo diría, en el que además los jóvenes cada vez lo valoran más, ¿no? Como de una cotidianidad en el que la entrega de Cristo se hace no solo alimento para mí, sino como real en el sentido de esto yo lo quiero vivir hoy, ¿no? Y esto yo quiero que sea mi vida hoy, ¿no? La Eucaristía, diría, no dominical, que por supuesto que es donde la comunidad celebra y tal, sino como la Eucaristía diaria, en la que tanto joven se acerca ya hoy día, es como un lugar en el que te das cuenta. Me atrevo a decir que hoy el joven capta algo, una verdad profunda de la Eucaristía que yo hace 20 años no era capaz de captar, ¿no? Que es esto se hace presente hoy y yo quiero que se haga presente en mí. Y el tercer ámbito es pues el que he comentado antes, ¿no? De cómo la posibilidad de acompañar a tantos jóvenes en procesos pastorales, en procesos de búsqueda, cómo hay gente que quiere honestamente acertar con lo de Dios, cómo Dios se comunica, ¿no? Ese es el gran misterio, cómo Dios se comunica y a poco que quieras escuchar, descubres que Dios te está invitando a algo, ¿no? Y que encima desde la generosidad se atrevan a dar pasos hacia ese camino, y que hay algunos encima que entregan la vida, en la vida consagrada, en pobreza, en castidad y en obediencia, ¿no? Con esa radicalidad de decir, yo a Dios no me reservo nada para Él, pues eso me alimenta a mí, ¿no? Entonces eso que me alimenta a mí es esa bocanada de aire que a veces dices tú, joder, esto me supera, sí. ¿Nuestros videos te inspiran? Ahora puedes apoyarnos directamente con un clic. Haz clic en Gracias debajo de este video y haz tu donativo puntual. Es rápido y muy sencillo.